¿Por qué usar un diagrama de flechas? Primeramente, un diagrama de flechas es una de las 7 herramientas administrativas utilizadas para la planeación de proyectos con sus respectivas tareas a futuro. El diagrama de flechas ayuda a programar las actividades necesarias para el cumplimiento total de un proyecto en el menor tiempo posible, controlando siempre el progreso de cada una de estas actividades. Con el diagrama de flechas se pretende determinar el tiempo óptimo de ejecución de un proyecto y cumplirlo, así como identificar las actividades necesarias para lograr el cumplimiento del proyecto y realizar un plan y determinar las prioridades del mismo. Dentro de sus usos y ventajas se encuentra la coordinación de tareas simultáneas para optimizar la ejecución de un proyecto. También busca minimizar la duración del mismo y permite la evaluación periódica y objetiva de un proyecto. Los elementos que hay en el diagrama son como se ilustran. Primeramente es el evento o nodo. Son los puntos que indican el principio o fin de una actividad. En el lado inferior izquierdo se escribe la fecha más próxima de ocurrencia del evento. En el lado inferior derecho se escribe la fecha más lejana de ocurrencia del evento. Una actividad o trabajo es representada con una flecha e indica el consumo de tiempo. El número de evento o nodo es un número de identificación de cada nodo para llevar un orden en el proyecto. La liga o línea ficticia es aquella línea punteada que indica cuando una actividad tiene relación con otra, pero no afecta el total del proyecto. Las actividades anteriores son todas aquellas actividades que preceden a otra, es decir, deben cumplirse antes de iniciar una nueva actividad. Por ejemplo, las actividades D y E son actividades anteriores a la F. Las actividades posteriores son aquellas actividades que suceden después de otra. Comienzan ya que la actividad anterior haya terminado por completo. Por ejemplo, las actividades G y H son actividades posteriores a la F. Los pasos a seguir para realizar un diagrama de flechas son: primeramente, reunir el equipo apropiado que conozca las actividades requeridas en el proyecto. Asimismo, se debe identificar las actividades necesarias para el cumplimiento del mismo. Y se debe determinar la secuencia de las actividades. Después, se deben unir los eventos o nodos con flechas y ligas de acuerdo a su relación con actividades, sus actividades anteriores y sus actividades posteriores. Después, se debe determinar el tiempo requerido para cada actividad. Para determinar los tiempos más próximos, lo que se debe hacer es lo siguiente: comenzar con el tiempo 0. Después, se debe sumar de derecha a izquierda la fecha más próxima de ocurrencia del evento anterior con el tiempo que transcurre en la actividad. En la parte superior derecha podemos ver un nodo que nos identifica cuál es el área del nodo que a nosotros nos interesa. En este caso es la inferior izquierda. Entonces lo que sumaremos va a ser 0 más 9 es igual a 9. Y se escribe en esta parte. Nota: cuando dos o más flechas llegan a un mismo nodo, el número a escribir es el mayor. Después se debe repetir el paso 2 hasta terminar con el diagrama. Para determinar los tiempos más lejanos, lo que utilizaremos ahora va a ser la parte inferior derecha de los nodos. Primeramente se debe comenzar con el tiempo más próximo del último nodo. Después se debe restar el tiempo más lejano de ocurrencia del último nodo, el tiempo transcurrido por la actividad. En este caso se comienza con el 25 y se realiza 25 menos 5 es igual a 20 y se escribe el número 20. Ahora, con este mismo número 20, lo que haremos va a ser restarle 2, que es de la actividad anterior. 20 menos 2 son 18 y escribimos 18.
Se debe repetir también el paso 2 hasta llegar al nodo inicial. Nota: cuando dos o más flechas salen de un mismo nodo, el número a escribir es el menor. Ruta crítica. A la ruta crítica se le conoce a la serie de actividades que no se pueden retrasar. Si llegara a suceder esto, la duración del proyecto se vería afectada. La ruta crítica es el tiempo más largo en el que el proyecto será finalizado totalmente. Y como nota, podemos decir que para definir la ruta crítica se debe seguir el camino de los nodos que tienen la misma fecha más próxima y lejana de ocurrencia. Como se ilustra en el nodo, se puede ver que aquí la fecha más próxima y más lejana es igual, en este caso es 5, por lo tanto vamos a seguir el camino de los nodos que tienen este mismo caso. Vamos a elaborar un diagrama de flechas con un ejemplo paso a paso. Lo primero que se tiene que hacer es identificar las actividades que conlleva nuestro proyecto. Se recomienda hacer una tabla en donde se explique la actividad, sus antecedentes inmediatos y el tiempo que requiere dicha actividad. Vamos a comenzar a hacer el esqueleto de nuestro diagrama. De acuerdo a la tabla, la actividad A no es la primera porque no tiene antecedentes inmediatos. Las actividades B, C y D vienen después de la A. La actividad E viene después de la B y la actividad F viene después de la C. No podemos colocar la G por un conflicto que hay en el diseño de nuestro diagrama. Por lo tanto, realizaremos un cambio. La actividad F se bajará al renglón siguiente y cambiaremos de lugar la C y la D. Asimismo, la flecha de la actividad D será más grande para poder acomodar ahora sí la letra G. Vamos a poner ahora los nodos que hay entre cada actividad. Hay un solo nodo inicial y tenemos que recordar que solo puede haber un solo nodo final. Por lo tanto, ahora que le demos el espacio requerido para nuestro diagrama, el nodo final de la F y la G será el mismo. Vamos a hacer las divisiones de nuestros nodos y tenemos que enumerar cada uno de los nodos. Debemos poner el tiempo que requiere cada actividad bajo su letra. Y ahora vamos a comenzar a llenar nuestros datos. De izquierda a derecha se realiza una suma. Vamos a empezar con el tiempo 0 y vamos a ir sumando. Aquí hay un caso especial porque dos actividades llegan a un mismo nodo, como lo ocurre en el nodo número 5. Se tienen que hacer sumas parciales y escribir en pequeño el número de cada una de estas sumas. Se debe elegir el número más grande, que en este caso es el 10, y continuamos con la suma. Se vuelve a repetir el mismo caso y tenemos que hacer sumas parciales también. El número más grande es el 17. Para llenar los tiempos finales, vamos a hacer ahora una resta de derecha a izquierda. Comenzamos con el tiempo final y vamos restando. Aquí se vuelve a presentar un caso en el que tres flechas salen de un mismo nodo, entonces vamos a tener que hacer restas parciales. De la misma manera se escriben los números en pequeño. Y en este caso se elige el número menor. Ya que hemos terminado nuestro diagrama, tenemos que definir cuál es la ruta crítica. La ruta crítica es la que tiene como tiempo inicial y tiempo final el mismo número de días o de tiempo. En nuestro diagrama, la ruta crítica son las letras A, D y G. Y se puede decir que la duración total del proyecto son 17 semanas. Fin del ejemplo.